Hola chicos, recuerden que yo soy Ale. Yo soy Oscar. Y nosotros seguimos resolviendo la guía del IPN, pero en esta ocasión iniciaremos con la parte de geometría. Así es, y tenemos el siguiente problema. Tenemos el triángulo formado por los vértices A, B y C, el cual es equilátero, y el triángulo formado por los vértices B, D y C, el cual es isósceles. Nos piden calcular el valor de X. Exacto. ¿Cómo lo haríamos, Alecito? Mira, comencemos por ponerle otro nombre a estos ángulos. Ok. Aquí tendríamos nuestro ángulo A1. Así es. Este sería nuestro ángulo A2. Ok. Este sería nuestro ángulo A3. Este otro sería nuestro ángulo A4. Este el A5. Y por último, este sería el A6. Así es, tenemos 6 ángulos. Recuerden que todo triángulo tiene 3 ángulos interiores. En este caso tenemos 2 triángulos, por lo tanto vamos a tener 6 ángulos interiores. Exacto. ¿Qué más podemos hacer? Pues mira, como nos dice el problema que el triángulo A, B y C es equilátero, esto quiere decir que es un triángulo donde todos sus lados van a ser iguales. Por lo tanto, también todos sus ángulos van a ser iguales. Así es. Y lo vamos a representar de la siguiente manera. El ángulo A1 es igual a el ángulo A2 y también es igual a el ángulo A3. Ok. Exacto. Así es. Y también esto lo podemos representar como 3 veces lo que vale el ángulo sería igual a 180 grados. Recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre, pero siempre es 180 grados. Entonces, si todos sus ángulos son iguales, tenemos que calcular el valor del ángulo. Exacto, y ya va a ser muy sencillo, porque vamos a despejar al ángulo y nos va a dar 180 entre 3. Entonces, el valor del ángulo sería igual a 60 grados. Exacto. Entonces A1 va a valer 60 grados, A2 va a valer 60 grados y A3 va a valer 60 grados. Exacto. Y esto va a ser siempre. Exacto. Ahora tú ayúdanos con el triángulo isósceles. Ok, un triángulo isósceles, su característica principal es que va a tener 2 lados iguales y por lo tanto 2 ángulos van a ser iguales. Y tenemos un dato muy interesante, Alecito. El ángulo A5, ¿cuánto mide? 90 grados. Y eso lo sabemos porque aquí no lo representan con esta figura. así es, vamos a escribirlo. El ángulo A5 va a ser igual a 90 grados. Por lo tanto, los otros 2 ángulos, el ángulo A4 y el ángulo A6, tienen que ser iguales porque es un triángulo isósceles. Entonces, A4 tiene que ser igual a A6. Si ya sabemos que un ángulo vale 90 y la suma de los 3 ángulos tiene que ser 180 grados, entonces 2 veces el valor de ese ángulo igual o congruente tiene que ser igual a 90 grados. Lo mismo, si despejamos, ese ángulo tiene que ser igual a 90 grados entre 2. Por lo tanto, tiene que medir 45 grados. Ya sabemos cuánto vale A4 y cuánto vale A6, que es 45 grados. ¿Qué más podemos hacer, Alecito? Pues mira, ahora ya nada más lo que nos falta, lo que nos falta es calcular el valor de ese ángulo X. Pero aquí ya tenemos el valor del ángulo A3. El ángulo A3 sabemos que vale 60 grados. Así es. Y luego el ángulo A6, ya también sabemos cuánto vale, que son 45 grados. Ya nada más nos falta saber el valor de ese ángulo X, el cual es un ángulo exterior. Así es un ángulo exterior. ¿Y cómo sabemos cuánto vale? Aquí hay algo muy importante. Tenemos una horizontal y la amplitud que se forma de aquí a aquí es 180 grados. Entonces la suma de A3 más A6 más X tiene que ser 180 grados. Exacto. Así es. Entonces ya nada más hay que sustituir esos valores. ¿Estás de acuerdo? Así es. Vamos a tener entonces Bueno.
A3 que vale 60 grados, más A6 que vale 45, más el ángulo exterior X, y todo esto tiene que ser igual a 180 grados. Así es, si despejamos, Alecito. 60 más 45 son 105 grados más el ángulo exterior, y esto nos tiene que dar 180 grados. Así es. Simplemente nos falta dejar a la X solita. Recuerden, 180 menos 105 grados. Exacto. Entonces, ya nada más hay que realizarlo. Entonces, X sería igual a 180 menos 105, nos va a dar 75 grados. Y eso es lo que vale nuestro ángulo exterior, que es este. Lo podemos comprobar. Exacto. 75 más 45 más 60, 180 grados, que es nuestro ángulo llano o colineal. ¿Okay? Vamos a recapitular, Alecito. Lo primero que tienen que saber es ángulos. Y recuerden que ángulos es un tema bastante amplio porque hay también clasificación de ángulos, ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos llanos, etcétera, ¿no? Lo segundo que deben de saber, Alecito, es la clasificación de los triángulos. Así es, tenemos triángulos equiláteros, tenemos también isósceles, así es, también tenemos triángulos rectángulos, triángulos escalenos, y cada triángulo tiene una particularidad. En el caso del triángulo equilátero, sus tres lados son iguales, sus tres ángulos son iguales. En el caso del triángulo isósceles, Alecito, dos lados son iguales y uno es distinto, por lo tanto, dos ángulos son iguales y uno es distinto. Así es. Otro tema que deben de saber pues es que un ángulo se representa con esta casita o el techo de una casita, así representamos un ángulo. Exacto. Otro tema, a lo mejor los vértices que también tenemos ahí. Pero eso también se ve en lo que son los ángulos. Entonces no se les olvide estudiar ángulos y triángulos, la clasificación de ambos, porque es súper importante. Porque si lo sabemos, este problema es pan comido, como se dice, ¿no? Porque ya no habría necesidad de hacer todo este procedimiento que nosotros hicimos para explicarles detalladamente, sino que ya se irían directamente a lo que es el problema. Porque si saben que un triángulo equilátero todos sus lados son iguales, entonces esos 180 grados que miden los ángulos internos, lo divides entre 3, te va a dar 60 y ya tienes el valor del primer ángulo. ¿Estás de acuerdo? Y para el segundo caso va a pasar lo mismo. Si sabes que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto, y que sus ángulos interiores también miden 180 y te dan la pista que un ángulo de esos mide 90 grados, pues ya es sencillo. Bueno, recuerda que no miden, suman. Exacto, suman 180 grados, ¿no? Exacto. Es algo muy importante y pues con eso resolvimos otro problema, Alecito. Exacto. Y bueno, chicos, esperemos que este video les haya gustado y que les sirva. Así es, manitas arriba, no se les olvide estudiar y nos vemos para la próxima. Bye bye, compartan el video.